La temperatura del polo incrementó muchísimo la temperatura durante los últimos años. ¿Y eso en qué consecuencias trae? Trae un efecto que se llama el vórtice polar. Este es un calentamiento estratosférico. Usualmente las corrientes marinas, las calientes, se van por acá y por acá. Y la corriente que sucede con este vórtice polar debido al aumento de las temperaturas, la línea roja que pasa por el polo norte, número 1, hace que se derritan los casquetes polares, y número 2, hace que donde debería de ser un poquito más caliente en invierno, presenta temperaturas que no debería de presentar, por ejemplo, en Europa o en Norteamérica. Vean la extensión de hielo en el océano Ártico de los últimos 1500 años. La temperatura media diaria en el Ártico es esta, y veamos cómo era en 2018. O sea, las temperaturas se están recorriendo hacia los primeros meses del año y estamos alcanzando temperaturas muy altas. Hasta ahora el Polo Norte ha experimentado olas de calor durante los 3 años seguidos, 2016, 17 y 18. Y esta es la anomalía en temperaturas, y todo da hacia los glaciares más importantes. ¿Ustedes saben lo que es el albedo? El albedo es un fenómeno natural al cual también se le adjudica el tema del calentamiento global. Es natural, que es el hecho de poder reflejar esas ondas térmicas, la radiación solar, regresarla de nuevo al espacio. Cuando no tenemos este cuerpo de color blanco o los casquetes polares, se queda la radiación solar en el planeta. Entonces a nosotros nos conviene que existan estos casquetes polares para evitar que el albedo aumente, que el albedo disminuya. Y pues bueno, ¿por qué les comento esto? Porque el 93% del calor adicional atrapado por esta contaminación de calentamiento global producida por el hombre va a parar en el océano. Entonces es una rueda de nunca acabar, porque al mismo tiempo existe la radiación solar, llega a la Tierra, se derriten los casquetes polares no pueden reflejar esa radiación solar de vuelta a la atmósfera, sino que permanece ese calor, y eso ocasiona efectos. Este es el contenido calórico de los océanos. Fíjense aquí, cuando ha ocurrido la mitad del incremento calórico en los océanos, el 50% ha ocurrido desde el año 2000. Y esto estamos hablando desde 1960. Mientras más grandes sean estas ondas, provoca efectos más largos y extensos. Si tú tienes ondas más delgaditas, si van a ser ondas, por ejemplo, vas a tener un huracán, o vas a tener, por ejemplo, aquí un cierto grado de sequía, pero cuando todo es rojo y así, obviamente va a ser la sequía muchísimo severa y mucho más larga. Este es en la parte de Houston. La total de lluvia de Harvey en 5 días fue un evento que ocurre una vez cada 25,000 años, pero en 5 días llovió lo que llueve en las cataratas del Niágara. Este es un asilo de ancianos que quedaron atrapados. En la India, por ejemplo, cientos de miles de personas fueron afectadas por las inundaciones de los monzones de 2017. Desafortunadamente toca a las personas que menos tienen y a las que menos capacidad de respuesta tienen. Y ahorita les voy a hablar un poquito sobre las definiciones de adaptación que se utilizan en adaptación, para que ustedes tal vez lo puedan utilizar. Ahora, ¿qué efecto tiene la crisis climática en los huracanes? Primero, los océanos más cálidos conducen a huracanes más extensos. Se forman como ríos. Por ejemplo, hay un tipo río dentro de los mares, se les llaman estos vórtices o ríos, son ondas o corrientes de agua marina calientes. En este caso iba una desde Hawái hasta California. Entonces son corrientes marinas que ya esa corriente marina es bien caliente y hace que se generen inundaciones tanto en esta parte como en Hawái. Son unas islas, pero provoca inundaciones por los cambios en las corrientes marinas. Se intensifican los huracanes, el aire más caliente retiene más humedad provocando lluvias más intensas, la marejada ciclónica crece como consecuencia del incremento en el nivel del mar. Y una corriente, eso es lo que yo les decía, una corriente de chorro más ondulada puede mantener las tormentas durante más tiempo en el mismo lugar.
Las corrientes de chorro son normales, han existido y permiten que existan fenómenos como el niño y de la niña, que no es malo que existan, son fenómenos que han existido a lo largo del tiempo y que permiten que ciertas zonas geográficas se hayan desarrollado. El chiste es que estos fenómenos están ocurriendo cada vez más rápido, cuando no deberían de ocurrir con esa rapidez. Por ejemplo, han aumentado los riesgos. El riesgo de tener un huracán Sandy en 1880 era 1 en 500 años. En 2017, 1 en 25 años. Ahora es 1 en cada 5 años. El calentamiento global también contribuye a una mayor incidencia de clima extremo, ya que el entorno en el que se forman todas las corrientes ha cambiado por las actividades humanas. Estas son las anomalías récord de precipitación global. Dramáticamente han estado subiendo. Y eso afecta obviamente todo el ciclo del agua, ¿no? Del cual es inalienable a nuestra existencia. A medida que las temperaturas aumentan, los océanos evaporan más humedad al cielo. Y a mí me encanta hablar del tema del agua, porque el agua tiene una particularidad bien bonita. Debería de ser líquida cuando es sólida. Sus características químicas y el ángulo por el cual se encuentra el H2O hace que nosotros podamos, por ejemplo, estar rodeados de océanos de agua líquida, cuando realmente con las características químicas del agua debería de ser sólida. Es un gas de calentamiento global también, cuando debería de ser líquido es gaseoso. Entonces, esas particularidades de retener el calor, por cada grado adicional de temperatura, la capacidad de la atmósfera para retener vapor de agua aumenta en un 7%. El aire más cálido puede retener una cantidad mucho mayor de vapor de agua. A eso se llama capacidad calorífica. Y eso obviamente determina, somos la mayor parte, no sé qué porcentaje, pero bastante alto de la población mexicana, somos una población urbana. Entonces, somos una población pues como pollitos, ¿no? Si no cubrimos nuestras necesidades básicas mediante el mercadeo, realmente nosotros no podríamos sobrevivir en el campo como una persona de campo que tiene la capacidad y el conocimiento necesario para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, las catástrofes climáticas, sobre todo en ciudades, nos afectan, no somos resilientes ante el cambio climático. Aquí podemos ver cómo han aumentado las catástrofes en el mundo por el clima extremo. Y eso tiene costos. Ha sido o se calcula que son de hasta 320,000 millones de dólares. Vamos a pasar al segundo tema, que son las sequías. Ese mismo calor que se evapora de los mares, se evapora en los mares, tenemos más vapor de agua, ya dijimos que hay mayor vapor de agua, se calienta, al haber más vapor de agua se calienta más la atmósfera, hay mayor capacidad de retención de calor y en donde, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que en donde hay tierra se va a fomentar que suba la temperatura y al subir la temperatura existan sequías. Entonces, aquí tienes inundaciones y de otro lado tienes sequías porque aumenta más la evaporación. Esto, por ejemplo, es en Oaxaca, su peor sequía en 50 años, que son justamente estos cambios en los patrones de precipitación. O sea, hay mucha agua de un lado y luego hay muy poquita agua del otro lado, cuando ese equilibrio se rompe. Perdemos más de 1,000 kilómetros cuadrados de terreno a la desertificación cada año, forzando la migración de hasta 80,000 agricultores, ¿no? Los fenómenos climáticos están obligando entonces también a la migración, y más como una compañera trabajando en género, ¿no? Vemos, paréntesis, mi esposo, por ejemplo, que él se dedica a hacer mezcal en Oaxaca. Cuando voy a verlo, hay puras mujeres de entrada, porque todos los hombres se van. Auméntale esto. Entonces, las mujeres son las que se tienen que quedar a cosechar y tienen bastantes problemas porque presentan sequías, ¿no? El cambio climático se ha convertido en la mayor amenaza a largo plazo para el futuro de esta ciudad, lo que significa que no podemos comenzar a abordar los problemas reales de la ciudad sin enfrentar la cuestión climática. Los mismos tomadores de decisión lo dicen, pero lo que se necesita es presupuesto para poder tomar acciones, ¿no?
Este es un mapa de cómo ha ido cambiando la sequía, el grado de sequía en nuestro país. Y un montón del área en México se vuelve más seca. Y estos son ejemplos de fotografías con sequía en la India. El estado de Tamil Nadu tuvo su peor sequía en 140 años. El 96% de Irán está pasando por una sequía prolongada. Y aquí voy a mi otro tema. Ya hablamos de inundaciones, sequías, aumentan los canales de chorro. Vamos a los incendios. ¿Por qué? Pues porque prácticamente las sequías vienen de la mano con dos cosas que les voy a hablar, que son incendios y cantidad de rayos. En San Francisco, California, se reportó que la gente dejaba o salía de San Francisco no por los incendios, sino por la cantidad de partículas suspendidas en la ciudad, ¿no? Y por cada grado de calentamiento, la cantidad de rayos aumenta de un 10 a un 12%. ¿Y eso qué significa? También provoca incendios, ¿no? ¿Y eso a qué va? Más sequías, mayor cantidad de incendios, frío donde no debería de haber frío, derretimiento de los casquetes polares, pues en el costo de los alimentos. Al final se ve reflejado todo eso. Estos son los incrementos récord en los precios de los alimentos en 3 años. Y eso ocasiona problemas sociales, como por ejemplo aquí en Pakistán, una propuesta por el precio de los alimentos, la transformación del 60% de la tierra, por ejemplo, fértil de Siria en un desierto, provocó el desplazamiento de 1.5 millones de personas a las ya atestadas ciudades sirias. Para el año 2050, más de 143 millones de personas en el África subsahariana, Asia Meridional y América Latina podrían verse desplazadas internamente por el cambio climático. Incluyendo solo México y Centroamérica, la cantidad de desplazados podría ser de 3.9 millones de personas. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero en el instrumento de política pública, en el mapa de adaptación al cambio climático, se dice que el cambio climático va a conducir a escasez de aguas, enfermedades pandémicas, disputas sobre refugiados y recursos y destrucción por desastres naturales en regiones de todo el mundo. Vamos a ver la parte de alimentos. Mientras menos alimentos existan, hay mayor déficit, pero pues en las zonas ricas que lo necesitan, por ejemplo. La agricultura depende de las condiciones climáticas locales y se prevé que será muy sensible al cambio climático en los próximos años. Este es, por ejemplo, en Durango, una reducción en la producción agrícola de México del 40%. En la parte de calor, el rendimiento puede ser, de nuestros cultivos principales se ha visto reducido, ¿no? Bueno, por cada grado centígrado de calentamiento. Estos 4 cultivos comprenden 2/3 partes de la ingesta calórica de los seres humanos. Las investigaciones actuales indican que por cada día durante la temporada de crecimiento que la temperatura supera los 29 grados centígrados, el rendimiento del maíz se reduce en un 0.7%. Hay términos que me interesa que ustedes aprendan en materia de adaptación. La primera es el grado de sensibilidad. Si yo tengo una casa a la orilla del mar que está construida, por ejemplo, tengo aquí mis pilares y tengo mis escaleritas, y esta casa que está directamente construida en la base de la playa, ¿cuál de ustedes creen que sea más sensible al cambio climático? ¿Cuál los efectos adversos? Pues la que está aquí, ¿no? Esto se le llama sensibilidad. Vamos a ver ahora otro factor, que es el grado de exposición. Cuando nosotros decimos que tenemos, por ejemplo, una población costera, está en Veracruz, y otra que está más lejos o que vive, por ejemplo, en la montaña a una altura diferente, el grado de exposición de este es menor que el grado de exposición de este. Ahora bien, para calcular el riesgo en adaptación, lo que nosotros hacemos es calcular la capacidad adaptativa también. Cuando tenemos una población pobre, por eso siempre a los pobres les va mal, porque no tienen los medios, por ejemplo, a lo mejor ellos no tienen un radio o la tecnología para poder enterarse que hay cambios sucediendo o que va a venir un huracán, o tienen los medios para poderse trasladar, que tengan un coche.
y estos apenas tienen una bicicleta. Esto se le llama capacidad adaptativa. Entonces, la capacidad adaptativa de estos individuos es menor conforme a la capacidad adaptativa de estos otros individuos. Cuando tú quieres conocer el riesgo, combinas estos factores: la sensibilidad por tu grado de exposición, por tu capacidad adaptativa. Y esto determina tu nivel de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Me lo imagino como cuando piso el pasto y lo suelto el pie, ¿qué tanto ese pasto vuelve a su forma original? Entonces, la resiliencia se mide de esa forma, tomando en cuenta todos esos factores. Entonces, cuando ustedes hablen sobre adaptación, no solamente lo tendemos a cubrir adaptación o nos lo imaginamos en un bosque, pero también hay adaptación en la ciudad, ¿no? Tanto que hay una agencia de resiliencia en la Ciudad de México. En política pública existen fórmulas para cuando si a ustedes les toca alguna vez hacer un plan de acción climática en materia de adaptación, tienen primero que crear esa agenda climática. ¿Con qué? Con los factores o la terminología que les acabo de mencionar. Deben de definir esa regionalización, cuáles son mis límites, y definir los sectores prioritarios. ¿Qué más necesitan saber? Aquí, tu grado de exposición, es esto, mi grado de sensibilidad para evaluar los impactos potenciales en diferentes sectores, y tu capacidad adaptativa, es decir, tu capital natural, humano, financiero, político, institucional y tu capital social. Todos estos son las herramientas que ustedes necesitan para determinar cuál es tu vulnerabilidad actual y tu vulnerabilidad futura. La parte de mitigación, ¿con qué unidades se imaginan que se mide la mitigación? ¿Con toneladas de dióxido de carbono? Que normalmente eso son las unidades con las que se miden las acciones que determinan un antes y un después de ejecutar alguna acción que conlleve a reducción de emisiones. Sin embargo, siempre es importante definir los sectores en los cuales vas a actuar. Es decir, cuando en mitigación normalmente tienes sector transporte, en México es uno de los principales sectores emisores, energía, y energía se subdivide en diferentes, por ejemplo, en el sector residencial, sector comercial, sector residencial, comercial y sector industrial. Entonces, siempre en la parte de mitigación creo que técnicamente hablando, es mucho más fácil porque no tienes que determinar vulnerabilidad o capacidad adaptativa o sensibilidad o grado de exposición, todos estos términos, ¿no? Y para determinar las propuestas, cuando les toque hacer política pública en materia de mitigación, necesitan primero identificar las principales fuentes de emisión, política y acciones para controlar las emisiones de GEL. Necesitan algo que se llama línea base. Línea base es dónde estoy yo y qué pasaría si yo no hiciera nada o si no existieran acciones de política pública. Es decir, cuál es la tendencia de no hacer nada. El inventario te sirve de mucho para poder establecer tu línea base. Cuando tú dices, bueno, estos son los sectores, mis sectores en donde más se emite, establezco mi línea base, ves cuáles son los sectores de tu interés y estableces las metas de mitigación. Yo voy a hacer metas en este sector transporte o en este otro sector. Hay medidas de priorización que me permiten establecer cuáles van a ser tus metas, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser en el sector en donde más emitas. Tal vez es en un sector en donde no emites tanto, pero hay población vulnerable o población que requiere la atención en ese sentido. Entonces, requieres priorizarlas. Después, requieres establecer escenarios y tu potencial de mitigación. Eso te ayuda cuando estableces los escenarios a establecer tus medidas de mitigación con un potencial y es bien importante, un análisis de cobeneficios, de costo-beneficio, de factibilidad y de barreras. Por ejemplo, nosotros, cuando a mí me tocó apoyar en el Programa Especial de Cambio Climático, una medida de mitigación era el establecimiento de escuelas bajas en emisiones. ¿Cómo mido eso en toneladas de CO2? Busqué, que, no sé, los niños pongan paneles solares
pero ahí es 1 tonelada evitada en un futuro por un niño que tiene la conciencia al llegar al mundo adulto, de no emitir. Entonces, la parte de cobeneficios era sumamente importante. Entonces, siempre es importante que tomen en cuenta estos análisis, los análisis de cobeneficios, de costo-beneficio, de factibilidad y de barreras también, porque este análisis obviamente de barreras también te lleva a priorizar. Pero creo que no deja de ser importante también para adaptación, pero es como el caminito que ustedes pueden seguir cuando les toque hacer establecimiento de medidas de mitigación, o cuando ustedes quieran salir a las calles a luchar por alguna causa. Lo pueden hacer, conozco en dónde estoy, conozco hacia dónde voy y conozco cuáles son mis escenarios, en dónde podría estar de hacer las cosas mejor o de no hacerlas.